Ya en nuestro segmento de debates y soluciones, hoy vamos a hablar sobre la recientemente aprobada Ley de Atención a las Víctimas de Abril, y es que, a juicio de algunos expertos, no va a dar ni reparación ni justicia, contrario a lo que manifiestan representantes del gobierno. Vamos a ver a continuación el detalle de la aprobación de esa ley con 69 votos a favor. Este miércoles fue presentada en el Pleno de la Asamblea Nacional la iniciativa de ley integral de atención a víctimas que fue enviada al Poder Legislativo como trámite de urgencia por el gobierno, con la que, según el documento presentado, se busca brindar atención a las víctimas de los hechos acontecidos desde el pasado 18 de abril del 2018. Con 69 votos a favor fue aprobada la misma, mientras 15 fueron en contra. Asimismo, la aplanadora bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus aliados lograron aprobar con 69 votos los 5 artículos que componen la ley. El Estado, a través de sus instituciones públicas, garantiza el acceso priorizado de las víctimas y sus familiares a servicios y programas de gobierno en salud, educación, trabajo, emprendimiento, vivienda, ocio y recreación que permita el desarrollo integral de estas personas. Atención en salud. El Ministerio de Salud garantiza el derecho a la salud a las víctimas y sus familiares en los diferentes niveles de atención médica, así como el seguimiento hasta la recuperación de acuerdo a las normas, modelos, programas y lineamientos del Sistema Público de Salud, y lineamientos del Ministerio. El Sistema Público de Salud prestará atención médica integral a las víctimas que incluyen los siguientes componentes: A. Atención médica primaria de salud mental. B. Salud psicosocial. C. Atención a personas con discapacidad. Y D. Rehabilitación. Atención en educación. Las instituciones del Estado en materia educativa garantizarán la reinserción de las víctimas y sus familiares en el sistema educativo nacional. Para tales fines, las víctimas y sus familiares recibirán becas de estudio en los diferentes niveles educativos del sector público. Atención en lo laboral y emprendimientos. El Estado garantizará la reinserción de las víctimas y sus familiares en el ámbito laboral mediante la generación de empleo productivo y sostenible. Las instituciones del Estado encargadas del emprendimiento y la economía familiar fomentarán y darán prioridad en sus programas a víctimas y familiares en el contexto de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018. El Estado apoyará a las víctimas afectadas en la recuperación de sus medios de vida. Programas de vivienda. Las víctimas y sus familiares podrán optar a los programas de vivienda que tiene el gobierno. Las instituciones encargadas a nivel central, municipal o regional priorizarán las solicitudes de casos en el contexto de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril 2018. Ocio y recreación. Las víctimas y sus familiares en el contexto de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril del 2018 gozarán del derecho al ocio y recreación. El Estado garantizará que estas personas pueden acceder a las instalaciones deportivas públicas, centros de recreación públicos y todos los espacios públicos de forma gratuita. Lo que se busca es tapar el sol con un dedo. Así se refirió a la iniciativa presentada la diputada María Fernanda Flores de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, quien agregó que lo que se vivió en abril del 2018 no fue un intento de golpe de Estado. Que pretende querer tapar el sol con un dedo. Si analizamos el proyecto de ley, desde el considerando, señores y señoras diputadas, número 1, Nicaragua fue víctima de un intento fallido de golpe de Estado. ¿A quién pretendemos continuar engañando? Cuando la bancada oficialista
del Frente Sandinista se va a dar cuenta y realizar que aquí no tuvimos un golpe de Estado, que lo que pasó y sigue ocurriendo en Nicaragua a partir del 18 de abril fue y ha sido una acumulación de frustraciones por constantes violaciones a nuestros derechos humanos de todos los nicaragüenses. ¿Qué están haciendo esos señores de la oposición sentados cuando los están bypaseando? Cuando presentan esta iniciativa de ley y hasta ahorita se están dando cuenta. A cualquier víctima le preguntamos cuál es la mejor forma, la mejor manera de resolverle el problema que tiene. Y no es a través de un programa de salud, ni un programa de educación, de un programa de recreación. Es un programa de justicia. El último en intervenir durante la discusión fue el diputado Guálmaro Gutiérrez del Frente Sandinista, quien aseguró que se aprobaría la iniciativa de ley, ya que hay suficientes votos para ello. Entonces, quieren a través de una política de Estado garantizar una atención integral a las víctimas independientemente del partido, la afiliación o la simpatía política que éstas sean. Habla de víctimas en general. Según el documento presentado, la ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Diario Oficial. María Esther Ordóñez, Acción 10. Pero una ley que ha sido bastante cuestionada, para algunos es un concepto bastante genérico, para otros un preámbulo a una posible amnistía, lo cual quizá podría traer impunidad para todos los sectores. Pero ya vamos a conversar con un experto que nos acompaña acá en Acción 10 en la mañana para ver cuál es su punto de vista y su análisis respecto a esta ley recientemente aprobada, Nietzsche. Así es, Jocelyn, ya se encuentra con nosotros Roger Guevara Mena, analista político y político también nicaragüense. Bienvenido, doctor, aquí. ¿Qué le ha parecido esta ley aprobada? Si en realidad, le decía yo a otros personajes, que si en realidad esta ley da reparación a las víctimas de abril. Bueno, gracias por la invitación. Sobre esto yo creo que hay que tener claro que lleva un enfoque parcial la ley, puesto que eso va para las víctimas sin decir nada sobre los victimarios. Porque no puede haber víctimas sin victimarios. Porque obviamente lo que se requiere es crear una ley en beneficio social, en beneficio de todos, y el enfoque es parcial, primeramente. Segundo, el preámbulo en esa dirección establece que va a haber protección para tanto los victimarios como para las víctimas que tuvieron definitivamente participación activa. Ahora, por otro lado, esta acción de decir que los distintos entes del Estado van a proteger de forma priorizada a los que participaron, pues francamente es de orden público. Y el orden público no tiene por qué priorizarse y establecer que unos son mejores que otros. La educación, la salud, la vivienda debe ser atendida de forma igual y no tiene por qué darse privilegio. De manera que podríamos decir que la acción de este articulado lo que refleja es una lluvia sobre mojado y lo que trata es de crear una condición de justificación en lo cual se le pueda compensar o se pueda halagar o se pueda chantajear a cualquier persona que al amparo de ese articulado se le diga: si usted se silencia, le vamos a dar esto. ¿Es un preámbulo, doctor, a una posible amnistía? Yo creo que la amnistía en este caso podría considerarse dentro de lo que es el preámbulo de la ley misma, ¿verdad? Porque habla de indistintamente si fuera la víctima o el victimario. Entonces yo creo que el contenido básico o lo que va escondido va en el preámbulo y no en el texto del articulado. Por lo tanto, decir que forma parte íntegra de la ley, pero también
lo que trata es de obtener, mediante halago justificado por una ley, conductas favorables, silencio favorable, y esto indudablemente no satisface a la mayoría de la población, que ve con desconfianza la acción de la Asamblea Nacional, y que por supuesto, habiendo temas tan importantes como el vencimiento de la ley del canal, no lo está discutiendo, que debería estar cancelando la hipoteca del canal en vez de estar aprobando una ley que no tiene ningún sentido, sino solamente partidario. Y si quiere trabajar en sentido nacional, que cancele la hipoteca de la concesión. Yo creo que serían cosas más útiles dentro de una institución del Estado que tiene, como debería tener, o debería ser, un objetivo nacional. Esta ley de atención a las víctimas de Abril no tiene nada conveniente para los sectores de oposición, sí tiene cosas convenientes para los sectores afines al gobierno. Porque deja al arbitrio de la autoridad pública, que es dependiente de las autoridades del partido o del Carmen, que digan quién merece y quién no merece ser tratado como víctima de los sucesos de Abril. Y obviamente esto crea una situación privilegiada en comparación al resto de la población. Y puede ser también utilizado como discriminación, como privilegio, que favorece situaciones en las cuales aquellas personas que pueden ser premiadas por su acción en Abril, y que no puede dársele por dinero del partido, sino que quiere justificarse que sea con dinero del Estado. Pero este tipo de actitudes o de premios o dádivas por parte del gobierno es una práctica que ha venido siendo constante en los últimos 10 años en los cuales el Frente Sandinista ha gobernado. Lo que ahora han hecho es prácticamente llevarla a ley, ¿o me equivoco? No, ¿Esto tiene algún...? Yo creo que es legalizar un sistema prebendario ya que han utilizado las dictaduras anteriores. Por lo tanto, yo creo que en este caso lo que se trata es de halagar, premiar o coaccionar a aquellos que, habiendo participado, tienen una acción todavía reticente, y se les puede ofrecer el beneficio de una acción de una entidad del Estado, y a cambio pues se les pide su silencio, su conducta, que no sea antigobierno. Pero además, don Roger, el articulado de esta ley establece derechos que ya están consignados en la Constitución política. Es por eso que yo les decía, o sea, la ley tampoco es tan profunda, o sea, son derechos que ya tenemos todos los nicaragüenses: el derecho a educación, a salud, al ocio. Claro, la ley aparentemente inofensiva, porque establece derechos ya establecidos en otros instrumentos jurídicos, y especialmente en la Constitución. Lo que trata de hacer es justificar un premio o justificar una amenaza. En todo caso, lo que se crea es un beneficio sectorial y no tiene un interés general, puesto que queda a criterio de la autoridad pública, entiéndase, autoridad partidaria, a quién va a premiarse y a quién no. Pero el Estado debe garantizar estos derechos, ¿no? El Estado está en la obligación, independientemente el Estado está en la obligación de garantizarle a todos, sin excepción, y sin necesidad de que exista otra ley aclaratoria, porque la ley, cuando es suficientemente clara, no hay por qué aclararla. Entonces yo creo que aquí es lluvia sobre mojado, en el entendido que lo que se trata es de justificar acciones de privilegio, de premio o sanción contra aquella parte de la población que de una u otra forma haya participado, además que se le señale una culpabilidad, o que acepte una culpabilidad. ¿Desde cuándo cumplir con el derecho a reunión, el derecho a manifestación, hay que pedir perdón por eso? Es inaceptable, pues, totalmente inaceptable, pues. ¿Hay algo de justicia y reparación en esta ley, en este articulado, en lo genérico de ella? Yo creo que en lo genérico puede entenderse, ¿verdad?, que hay como más bien un premio, porque efectivamente, es decir, en esto de darle una reparación, yo creo que no cabe. Pues, es decir, los muertos, ¿cómo los van a devolver? Están diciendo que por los muertos te voy a dar una cantidad de dinero. Eso es lo que quieren entender. No es posible, pues. ¿Qué se entiende por justicia y reparación en casos como este, doctor? En este caso, digamos, es claro que solo habla de privilegios y no se habla de justicia. No se dice que se van a llevar, que exija la investigación de las cosas como sucedieron. No se habla de que se va a llamar nuevamente a los organismos internacionales de investigación.
no se habla de que los derechos humanos violados deben ser en todo caso analizados, sancionados y posiblemente reparados. No se habla de eso, sino que solamente se habla de un sistema de premios, de privilegios, de una acción priorizada cuando es una obligación general, y evidentemente yo no veo en esto ningún tipo de ley en beneficio social, sino que lo que veo es una acción camuflada de privilegio económico o concesional para aquellas personas que participaron del lado del gobierno, pero que indudablemente no benefician a los que participaron en el sentido contrario, o se les coacciona o se les halaga para que a cambio de recibir algo que tienen derecho a recibir, se silencien o actúen de determinada forma. Acá no hay una reglamentación en estas leyes y muchos se preguntan, ¿esta ley se va a reglamentar? Pero entiendo yo que si la ley no establece que es sujeta a una reglamentación futura, no se hace. Sí, yo creo que por la misma naturaleza de la ley, que es conceptual, no tiene una reglamentación, lo que lo hace inaplicable. Lo hace únicamente como una acción publicitaria en el cual el gobierno aparece como gran protector, solucionando y protegiendo y amparando y regalando, ¿verdad?, para que la comunidad internacional vea que qué bien que se están portando. ¿Cuál es la solución o cuál habría sido la solución correcta? Sería también a través de una ley que sí realmente busque, a juicio de la oposición, una solución de conjunto que no genere impunidad. Yo creo que la ley tendría que haber salido después de la salida de los reos. Y en ese momento tendría que valorarse la solución como tal, la reparación moral, la reparación económica, pero evidentemente con los reos dentro que están pagando sanciones por cumplir exactamente lo que la Constitución dice, no veo yo que sea el momento de la validez de Debió haber sido una ley de consenso y no una ley, digamos, unilateral, y muchos se preguntan en este sentido, doctor, si hay un diálogo o si hubo un diálogo o hubo acuerdo y las pláticas quizá están un poco suspendidas, pero están anuentes a hablar los dos sectores en alguna medida, quizá interna, que no todo el pueblo conoce, ¿por qué entonces no ejercen presión para que mecanismos como este sean mecanismos de consenso y no mecanismos unilaterales? Yo creo que forma parte del sentido de la acción unilateral, de la acción de poder que quieren hacerlo ver como que ellos son los que pueden todo. Y que definitivamente debió haber sido un acto de consensus, debió haber sido publicada mínimo, debió haber sido pasada por lo que se llama alianza cívica, debió haber sido consultada. Por supuesto, con los interesados, con los sectores interesados, porque esto va dirigido a los movimientos sociales, y los movimientos sociales en esta ley son los más ausentes. Entonces, aunque haya diálogo, lo hubo o lo haya de futuro también, siempre vamos a ver este actuar unilateral y la oposición no puede hacer nada. Por supuesto, es decir, yo creo que cuando se gobierna se debe actuar de consenso, y esta ley no es de consenso porque pasó con mayoría sandinista, y el partido obedece consignas, obedece instrucciones, no tiene valoraciones sociales, ni tiene ningún tipo de ética, sino que solamente estás puesto ahí para obedecer y no otra cosa. ¿Tiene entonces sentido el diálogo? No, es decir, ¿El diálogo entonces tendría o tiene algún sentido? El diálogo en sí ha perdido sentido desde que no han soltado a los presos, que es la primera condición. No pueden pasar a la segunda sin haber agotado la primera. Por lo tanto, yo creo que la continuidad de un diálogo está paralizada, no digamos que está extinguida, pero sí paralizada, porque no hay pasos firmes, no hay pasos de buena fe que demuestren el accionar de la otra parte en la búsqueda de una solución de conjunto. Gracias. Ahora, usted decía, ya para ir finalizando, que es un intento del gobierno por venderle una imagen a la comunidad internacional. Tal vez ya para concluir esta parte del debate nos dice si en realidad la comunidad internacional, al ver esta ley, al conocerla, le va a creer al gobierno y va a disminuir el nivel de la amenaza inminente de las sanciones. Yo creo que la advertencia internacional se va a mantener, y en particular tanto los países de la comunidad internacional, hablo de la OEA y en la persona del secretario Almagro, como el gobierno de los Estados Unidos, conoce muy bien quiénes son los sandinistas, cómo son, cómo actúan,
no les vamos a ir a dar clases, porque ellos han tenido años de experiencia con diferentes administraciones y con diferentes secretarios, y por lo tanto a estas alturas venir diciéndonos que ellos están convencidos de las bondades, francamente es burlarse del pueblo de Nicaragua. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Roger Guevara Mena, por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial, Jocelyn. Así es, enseguida regresamos con mucho más aquí en Acción 10 en la